Tras descubrir la cruda realidad de la traición de Min-seol, Hae-soo sintió como su mundo se desmoronaba por completo. Los años invertidos, los recuerdos compartidos y los sueños de una vida feliz parecían esfumarse ante sus ojos, reemplazados por un dolor que la consumía por dentro. La tristeza se apoderó de ella, pero el peso de esa carga no era únicamente emocional. Los días de insomnio, lágrimas derramadas en silencio y la falta de apetito comenzaron a reflejarse en su cuerpo. Cada respiración era un esfuerzo, cada paso un recordatorio de la traición que la mantenía al borde del colapso. Finalmente su cuerpo, incapaz de soportar más, perdió la batalla. El agotamiento físico y mental la llevó al hospital, un lugar donde las paredes blancas parecían tan vacías como su interior. Allí, en medio del frío y la soledad, Hae-soo se enfrentó a un nuevo tipo de dolor, el de aceptar que no podía seguir sosteniéndose sola. Aunque rota, en lo más profundo de su ser surgía un pequeño destello, un susurro de esperanza, porque incluso las flores marchitas pueden volver a florecer. Y Hae-soo, aunque aún no lo sepa, estaba destinada a encontrar una fuerza que cambiaría su destino para siempre. Afortunadamente, Tae-ha no planeaba abandonarla en un momento tan delicado. Para él, Hae-soo no solo era una mujer rota por las circunstancias, sino su primer amor, su mayor ilusión, y estaba decidido a ayudarla a sanar. Sabía que las heridas, por profundas que fueran, podían empezar a cerrarse si alguien estaba dispuesto a ofrecer apoyo incondicional. Esa tarde decidió cubrir el turno de Hae-soo en la floristería. No quería que su ausencia repentina generara malos entendidos o, peor aún, pusiera en riesgo su empleo. Era consciente de cuánto significaba ese trabajo para ella. Hae-soo había pasado años ocultando sus problemas tras una fachada de fortaleza, cargando silenciosamente con las deudas que Min-seol sin remordimientos contrajo a su nombre. Había dedicado su vida a sostenerlo, solo para que él tirara a la basura 13 años de matrimonio por una aventura sin sentido. Cuando Tae-ha llegó a la floristería, la dueña del lugar no pudo ocultar su sorpresa al ver a un cliente tan apuesto y refinado ofreciéndose para cubrir el turno. Aunque sentía curiosidad por la relación entre ambos, no podía desaprovechar la oportunidad de atraer clientela con un rostro tan encantador. Sin perder tiempo, la dueña, entusiasmada, le entregó un cartel promocional que aseguraba el mejor servicio con una atención incomparable. En cuestión de minutos, la estrategia fue un éxito rotundo. Decenas de mujeres se aglomeraron en la entrada ansiosas por comprar flores, pero también por ver de cerca al apuesto florista. Entre las clientas, una niña de no más de 10 años llamó la atención al jalar insistentemente de la mano de su madre. «Quiero comprarlo a él, mamá», insistió con inocente determinación. «Cuando encuentro algo que me gusta, tengo que tenerlo». Tae-ha, divertido por la escena, se inclinó levemente hacia ella y respondió con una sonrisa. «Lo siento, pequeña, pero mi corazón ya tiene dueña». Desde la distancia, Lee Jae, el guardaespaldas de Tae-ha, observaba la escena con un gesto pensativo. Recordaba las palabras que el padre de Tae-ha solía repetirle. «Mi hijo a veces toma decisiones difíciles de entender, pero sin importar que tan extrañas parezcan, siempre debes informarme de sus acciones». Sin embargo, trabajar con Tae-ha era una constante prueba de paciencia. Sus excentricidades complicaban la tarea de reportar cada movimiento, y esta situación no era una excepción. Mientras tanto, en el hospital, Hae-soo despertó sobresaltada. La cabeza le dolía y no podía recordar cómo había llegado allí. La angustia por su trabajo la consumió rápidamente, y sin pensarlo tomó el teléfono para llamar a su jefa y disculparse por su ausencia.
Para su sorpresa, la respuesta que recibió fue completamente opuesta a lo que esperaba. La señora le explicó que todo estaba en orden y que su reemplazo hizo un trabajo maravilloso. Esas palabras la dejaron paralizada. Aunque la dueña no mencionó nombres, Haeso sabía perfectamente quién estaba detrás de ese reemplazo. Taeha había vuelto a intervenir sin pedir permiso, pero siempre con la intención de protegerla. Cuando la noche cayó, Haeso fue dada de alta del hospital. Como era de esperarse, Taeha estaba allí, esperando con paciencia para llevarla de regreso a casa. Sin embargo, antes de partir, él insistió con firmeza en que se quedara un poco más de tiempo internada, argumentando que necesitaba recuperarse por completo antes de regresar a su rutina. Pero Haeso, testaruda como siempre, no estaba dispuesta a permanecer ni un minuto más en aquel lugar. Quería volver de inmediato a su hogar, aunque ese término apenas significaba algo para ella en este momento. En medio de su discusión, Taeha lanzó una pregunta inesperada, una que golpeó a Haeso como un balde de agua fría. ¿Qué pasa con tu relación con Min-seol? ¿Todavía debería llamarlo tu esposo? Sus palabras resonaron en la mente de Haeso, removiendo emociones que había intentado enterrar. Nunca antes había considerado el final definitivo de lo que alguna vez pensó que era un amor inquebrantable. Durante años, Haeso había idealizado a Min-seol, creyendo que él era su única excepción en una vida marcada por la mala fortuna. Él le había dado la sensación de que su existencia tenía un propósito, algo que ella había abrazado con desesperación. Pero ahora, mirando hacia atrás con una claridad dolorosa, se dio cuenta de que el amor que alguna vez sintió por él se había extinguido. Lo único que quedaba eran cenizas de emociones rotas incapaces de reavivarse. A pesar de todo, en el rincón más vulnerable de su corazón aún albergaba la esperanza absurda de que Min-seol podría regresar algún día. Este pensamiento la hacía sentir débil e incluso patética. Sabía que debía dejarlo atrás para siempre, pero no tenía idea de cómo dar el primer paso hacia ese olvido. Taeha, al escuchar su silencio cargado de dolor, se acercó y con un gesto lleno de ternura acarició suavemente su mejilla. Si un sentimiento puede ser cortado por un cuchillo, entonces no es amor, dijo con serenidad. La profundidad de sus palabras dejaron a Haeso sin aliento. Aunque le parecían extrañas, no podía negar que había algo tranquilizador en ellas. Taeha tenía una habilidad peculiar para estar justo donde más lo necesitaba, ofreciéndole consuelo sin pedir nada a cambio. Pero incluso así, ella no estaba dispuesta a abrir completamente su corazón. Había demasiados obstáculos entre ellos. Su diferencia de edad, sus vidas opuestas y la pesada carga emocional que ella arrastraba. De pronto, el sonido insistente del celular de Taeha rompió la calidez del momento. Una chica llamada Do Hye-ji estaba tratando de comunicarse con él. Taeha, imperturbable, ignoró las llamadas, pero ese ruido constante desencadenó en Haeso recuerdos amargos. Revivió aquellas noches interminables, en las que los únicos sonidos que llenaban su hogar eran las llamadas de prestamistas exigiendo el pago de las deudas de Min-seol. Intentando cambiar el tema, Taeha comentó algo para distraerla, pero Haeso, directa como siempre, lo interrumpió. Esa chica está enamorada de ti, afirmó con franqueza. Entre hombres y mujeres no existen relaciones amistosas, siempre hay segundas intenciones. Taeha, intrigado por sus palabras, no pudo evitar responder. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó suavemente. ¿No somos también un hombre y una mujer que pasan mucho tiempo juntos? Y entonces, sin titubear, Taeha confesó lo que sentía por ella.
Declaró su atracción hacia ella con una honestidad que dejó a Haeso atónita. Sin embargo, para su sorpresa y frustración, ella tomó sus palabras como una broma de mal gusto. ¿Cómo podría alguien como tú interesarse en alguien como yo?, respondió con una risa amarga. En su mente era inconcebible que Taeha, un joven atractivo y lleno de posibilidades, pudiera sentir algo por una mujer como ella. Alguien que incluso su propio esposo había reemplazado por una chica 10 años más joven. Profundamente herida, Haeso se levantó bruscamente y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Taeha intrigado, preguntándose cuánto tiempo más ella fingiría no saber lo que realmente sentía al escuchar su voz. Al salir del hospital, Haeso intentó despedirse de Taeha diciendo que debía regresar a su trabajo en el restaurante. No obstante, él la tranquilizó con una leve sonrisa, asegurándole que no era necesario, ya había encontrado un reemplazo adecuado. Resultó ser su guardaespaldas Jay, quien manejaba las parrillas del restaurante con sorprendente destreza, manteniendo a raya a los clientes problemáticos con su intimidante presencia. En otro lugar, Do-hyeji seguía insistiendo con llamadas incesantes a Taeha, pero él continuaba ignorándola. Su compañero, cansado de verla aferrarse a una ilusión, finalmente explotó. No eres nada especial para él. Solo porque hayan pasado tiempo juntos no significa que esté enamorado de ti. Estas palabras duras pero sinceras se clavaron profundamente en el corazón de la chica. Después de acompañar a Haeso hasta su casa, Taeha se reunió nuevamente con Jay para pagarle por sus horas extras. Sin embargo, lo que parecía una conversación rutinaria pronto tomó un giro inesperado, cuando Jay mencionó que su hermano mayor estaba a punto de regresar al país. Después de un año fuera, su padre había organizado una fastuosa fiesta para recibirlo, exigiendo la presencia de toda la familia. La noticia cayó sobre Taeha como un jarro de agua fría. La idea de una reunión familiar era casi irrisoria para él. El afecto entre ellos había sido siempre una ilusión frágil, un espejismo roto mucho antes de que pudiera entender siquiera su significado. El regreso de su hermano no era más que otro recordatorio del abismo que lo separaba de su padre, y de los lazos rotos que nunca podrían ser reparados. Con una sonrisa amarga y un comentario mordaz, Taeha dejó claro que sus intenciones de asistir a aquel evento eran nulas, y que cualquier expectativa de reconciliación era cuando menos absurda. Mientras tanto, Min-seol enfrentaba una noche de desesperación y puertas cerradas. Había intentado sin éxito comunicarse con Arin. El teléfono de ella permanecía apagado, o quizás simplemente estaba ignorando sus llamadas. Sin dinero para pagar una habitación de hotel ni valor para regresar a casa con Haeso, decidió ir directamente al apartamento de Arin, con una historia cuidadosamente construida para manipular sus emociones. Al llegar, Arin lo recibió con una expresión de furia desbordada. Sus ojos brillaban por las lágrimas acumuladas y su voz temblaba por la indignación. Min-seol, sin embargo, ya había ensayado su papel a la perfección. Con una calma calculada comenzó a desplegar su discurso, adoptando el tono adecuado para parecer vulnerable y arrepentido. Explicó su situación financiera, su aparente incapacidad para dejar la casa de Haeso y cómo todo había sido un supuesto malentendido. Una serie de circunstancias desafortunadas que lo habían llevado hasta ese punto. Cada palabra parecía cuidadosamente medida. Cada pausa estratégicamente colocada para evocar compasión. Al final de su discurso, Min-seol dejó caer una despedida cargada de dramatismo, pintándose a sí mismo como un hombre derrotado por sus propios errores.
Alguien que lamentaba profundamente no haber sido lo suficientemente valiente para elegir a Arin desde el principio. Al darse la vuelta y comenzar a alejarse, el silencio que dejó atrás era tan denso que parecía oprimente. Arin lo observó irse, su mente luchando contra su corazón. Sabía con toda certeza que cada palabra había sido una mentira hábilmente hilada para manipularla. Sabía que Minxiol era un experto manipulador y que ella era solo una pieza más en su tablero. Pero su corazón débil y quebradizo reaccionó antes de que su lógica pudiera detenerla. En un impulso desesperado, corrió tras él y lo abrazó con fuerza, aferrándose de su espalda como si con ese gesto pudiera evitar que desapareciera de su vida para siempre. Las lágrimas que había intentado contener brotaron con fuerza mientras su cuerpo temblaba. Minxiol, por su parte, no pudo evitar sonreír. Era una sonrisa ladina, carente de cualquier atisbo de sinceridad. Había ganado una vez más, el juego había terminado, y él era, indiscutiblemente, el vencedor de este engaño. Finalmente, Haeso reunió el valor suficiente para entrar en el apartamento donde sus sueños se habían desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Cada rincón de aquel lugar parecía estar impregnado de la traición que había presenciado. Y como si el destino se burlara cruelmente de ella, tuvo que limpiar con sus propias manos el desastre que Minxiol había dejado atrás. Entre los restos del pecado, los condones usados se convirtieron en pruebas tangibles de su humillación. Pequeñas piezas de un rompecabezas que jamás quiso armar. Mientras recoge los desperdicios dispersos por el suelo, una pregunta amarga comenzó a rondar su mente. ¿Alguna vez la joven Haeso de 20 años imaginó que su historia de amor terminaría de esta forma? Era imposible no recordar esa versión ingenua de sí misma, aquella que juró pasar una eternidad al lado de un hombre que en su momento creyó su príncipe azul. Durante años se aferró desesperadamente a una esperanza cada vez más marchita, intentando salvar algo que ya estaba roto. 30 años de su vida y 13 de matrimonio no habían sido suficientes para abrirle los ojos. Había perdonado, olvidado y justificado comportamientos que cualquier otra persona habría rechazado. Sin embargo, ahora, en medio de aquel apartamento frío y silencioso, comprendía que el amor que alguna vez sintió por Minxiol no era más que un espejismo cruel. Los recuerdos la asfixiaban y por mucho que intentaba ahuyentarlos, permanecían allí, clavados en su mente como astillas imposibles de remover. En el punto más oscuro de sus pensamientos, el sonido de su teléfono rompió el pesado silencio. Las vibraciones constantes y repetitivas eran casi ensordecedoras, creando una sensación de inquietud que le oprimía el pecho. Era como ese momento agonizante cuando alguien espera ser aceptado, un bucle interminable de incertidumbre. Al mirar de reojo, vio el nombre de Taeha iluminando la fría pantalla del dispositivo. Sin saber por qué, sintió un pequeño alivio al escuchar su voz al otro lado de la línea. Era como si a través de esa llamada Taeha pudiera sentir sus emociones a pesar de la distancia. Por unos instantes el peso de sus pensamientos pareció aligerarse, aunque el nudo en su garganta seguía allí, firme e inamovible. Estar sola en aquel apartamento era una tortura. El aire parecía estar impregnado de la presencia de Minxiol y Arin, como si sus sombras aún danzaran frente a sus ojos. Cerraba los párpados y las imágenes se repetían crueles y despiadadas. Cada pensamiento la hacía jadear, luchando por tomar aire, mientras el eco de su desesperación retumbaba en su interior. Su vulnerabilidad era evidente, cada grieta en su corazón parecía haberse convertido en una herida abierta. Al otro lado de la línea, Taeha lo entendía.
Con una voz tranquila pero decidida le propuso un plan inesperado, casi atrevido. Si Minxiol había jugado con alguien más joven, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo? Sin embargo, sus palabras no tenían ninguna intención perversa ni buscaban insinuar un juego físico. Lo que Taeha realmente le proponía era algo mucho más profundo: recuperar algo de lo que Haeso había perdido. Le propuso compartir momentos divertidos, simples y ligeros, cosas que ella había dejado de disfrutar durante años de una relación tóxica y desgastante. Era una invitación a respirar, a redescubrirse y a vivir sin las cadenas que su matrimonio le había impuesto. Pero Haeso no supo qué responder. El peso de sus emociones era abrumador. Una mezcla caótica de dolor, confusión y culpa que no le permitía ver con claridad. Incapaz de procesar lo que sentía, decidió colgar la llamada. El silencio volvió a llenar su habitación, y con él las sombras de su tormento se hicieron aún más densas. Pero a pesar de ello, por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña grieta en su muro emocional. Un destello casi imperceptible de algo que podría parecer esperanza. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la cuarta parte del manga Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra rosas en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.